Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto reciente, bastante significativo. Diseñar nuevos mapas de esperanza. Es del Papa León XIV y conmemora una fecha importante, los 60 años de la Declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, que se cumplieron el pasado 28 de octubre. Exacto. Aquel documento del concilio, fíjate, hace ya 6 décadas, calificaba la educación de extrema importancia, clave para la vida humana y para la Iglesia. Y ahora León XIV no solo echa la vista atrás, digamos, para celebrar, sino que intenta, trazar unas coordenadas para la educación católica hoy, en este mundo que todos notamos tan complejo, ¿no? Globalizado sí, pero a la vez muy fragmentado. Y muy digital, pero con relaciones a veces frágiles. Y justo esa es nuestra tarea hoy aquí, explorar juntos las claves de este documento. No se trata solo de hacer un resumen, ¿eh? Queremos entender cómo conecta esa larga tradición educativa católica con los desafíos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, desde la inteligencia artificial, que se menciona, hasta la crisis ecológica, y ver qué tipo de esperanza propone. Queremos ver qué hay de nuevo, que se mantiene y por qué es relevante ahora. Así que, ¿empezamos este análisis? Vale, arranquemos por el principio, por lo que menciona el Papa. La propia Gravissimum Educationis dice que su legado tiene una sorprendente solidez. ¿Por qué sigue siendo tan importante, tan viva? ¿60 años después? Pues mira, el texto actual dice que funciona como una brújula. Y es verdad, no se quedan principios teóricos, sino que marcó un rumbo que, sigue siendo válido hoy. Reafirma ideas que hoy casi suenan a contracorriente, ¿no? El derecho universal a una educación que desarrolle a la persona entera, no solo las habilidades para el trabajo. El papel, que dice insustituible, de la familia como primera escuela. Esa necesidad vital de diálogo entre fe y cultura, fe y razón. Y sobre todo, el respeto absoluto, recalca, a la dignidad de cada persona. Es interesante eso que dices de la dignidad frente a la utilidad, porque el texto advierte mucho contra esa tentación, que hoy vemos por todas partes, de reducir la educación a una fábrica de profesionales, a mera formación funcional. Exactamente. León XIV insiste mucho. Una persona no es un perfil de competencias, no es un algoritmo, ni una lista de habilidades. Es un rostro, una historia, una vocación. Y claro, esta visión choca, ¿no? Choca con ciertas tendencias muy eficientistas que ven la educación solo como una herramienta económica. Aquí se reivindica la dimensión trascendente, humanizadora. Y esto no es solo teoría, ¿verdad? El Papa conecta esta visión con la urgencia de actuar. Habla de dramáticas situaciones de emergencia educativa. Menciona guerras, migraciones, desigualdades enormes. Cita una frase de su exhortación Dilexite, que es muy potente. La educación como una de las expresiones más altas de la caridad cristiana. Eso es, no es algo secundario, es parte del núcleo. Y para entender cómo responder hoy, propone algo que me parece clave. Mirar la historia educativa de la Iglesia. Pero ojo, no como quien va a un museo, ¿eh? Habla de una historia dinámica, impulsada por el Espíritu, dice. Es una historia hecha de respuestas concretas a cada época, de carismas educativos, una tradición viva, no un bloque de piedra. Y pone ejemplos muy vivos, muy gráficos, para mostrar esa vitalidad. No se queda en la teoría. Menciona desde los padres del desierto, con su sabiduría práctica. El arte del discernimiento, la vida interior. Exacto. Hasta figuras como San Agustín, que supo tender puentes entre la Biblia y la filosofía grecorromana, entendiendo que la verdad se busca en diálogo. Sí, subraya también el papel del monacato medieval, que no solo guardaron tesoros culturales, sino que crearon un modelo de aprendizaje ligado a la vida, a la comunidad, a la oración. O el nacimiento de las universidades. Juan Pablo II decía que nacieron desde el corazón de la Iglesia, como espacios de búsqueda de la verdad apasionada. Pero me gusta cómo baja de esas grandes líneas a iniciativas más concretas, que marcaron la diferencia sobre todo para los más desfavorecidos. Me llamó la atención San José Calasánez. Es un ejemplo buenísimo. En el siglo XVII, en Roma, tiene la audacia de fundar las escuelas pías, gratuitas, para los niños pobres del Trastevere. Intuyó algo que era revolucionario entonces, que saber leer y escribir no era solo útil, era una cuestión de dignidad, fundamental. Estaba democratizando el saber como forma de liberar. Y esa línea de compromiso con la educación popular sigue, claro.
El documento recuerda a San Juan Bautista de la Salle, con los hermanos de las escuelas cristianas. Volcados en los hijos de artesanos de clases trabajadoras. Exacto, que estaban excluidos. O San Marcelino Champagnat, con los maristas en la Francia rural. No eran pedagogos de salón, ¿eh? Estaban en las fronteras. Y por supuesto, San Juan Bosco, su famoso método preventivo. Es fascinante cómo le dio la vuelta a la idea de disciplina. En lugar del castigo, se apoyaba en la razón, explicar el porqué, en la religión dar un sentido y sobre todo en el amorevolezza, el cariño, la cercanía. Creía que el educador debía estar ahí, ser un amigo, ganarse el corazón para poder guiar. El texto también se esfuerza, y me parece importante, por visibilizar el papel de las mujeres pioneras en la educación, que a menudo queda un poco oculto. Sí. Nombra explícitamente a figuras como Vicenta María López y Vicuña, aquí en España, con los hogares para jóvenes trabajadoras, o Santa Francesca Cabrini, patrona de los migrantes, que fundó escuelas por toda América. También Giuseppina Vaquita, que fue esclava y acabó siendo religiosa y educadora, o María Montessori, claro, cuya pedagogía sigue siendo revolucionaria, y otras como Catherine Drexel o Elizabeth Ann Seton en Estados Unidos. Todas abrieron caminos donde no los había. Para niñas, migrantes, colectivos marginados. Y aquí vuelve esa frase de Dil-Exite: la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Parece que toda esta historia, con sus luces y sombras, quiere decir que la pedagogía católica auténtica no es teoría, es carne, pasión e historia, respuesta real. Exacto. Y esa historia, esa experiencia acumulada, es la base para los pilares que propone el Papa hoy. El primero, la obra coral. La educación nunca es cosa de uno solo, es siempre un nosotros. ¿Un nosotros que incluye a quiénes exactamente? Pues a toda la comunidad. Docentes, estudiantes que no son pasivos, familias, personal de administración, directivos, pastoralistas, e incluso la sociedad de alrededor. Se trata de tejer relaciones, corresponsabilidad, remar juntos. Y este enfoque, dice, es el mejor antídoto contra la parálisis del «siempre se ha hecho así». Impulsa la creatividad compartida. El segundo pilar es obvio pero crucial. El centro es la persona. Imagen de Dios, dignidad inviolable, capaz de verdad y relación. Y de ahí deriva algo importante. La relación fe-razón no es opcional. No, no lo es. Es parte del ADN de esta visión educativa. Y aquí, fíjate, entra en juego una figura que León XIII parece apreciar mucho. San John Henry Newman cita su idea de que la verdad religiosa no es solo una parte, sino una condición del conocimiento general. O sea, lo espiritual no es un añadido, sino que ilumina todo el saber. Y hay un anuncio sobre Newman en el documento que es bastante llamativo. Sí, muy significativo. Lo declara copatrocinador de la misión educativa de la Iglesia, junto a Santo Tomás de Aquino, nada menos. Es un gesto fuerte. Reconoce la actualidad de Newman sobre la universidad, la conciencia, y quizás también su talante dialogante, ¿no? Su comprensión de la interioridad. Newman también inspira otro aspecto clave que se menciona, con su lema Cor ad cor locitur, el corazón habla al corazón. Una frase de San Francisco de Sales, por cierto. ¿Qué significa eso para educar? Pues significa que la educación de verdad no es solo transmitir datos. Exige una relación personal, genuina. Sinceridad, escucha, empatía. El corazón es la persona entera. Por eso se busca formar todas las dimensiones: espiritual, intelectual, afectiva, social, corporal. No se trata de elegir ciencias o letras, técnica o ética, manos o cabeza. Busca integrar, una síntesis. La ética, por ejemplo, no puede ser un barniz final. Tiene que impregnar la profesión. El objetivo, entonces, no es solo formar buenos profesionales. Es más ambicioso. Ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio. Personas más libres, críticas, responsables. Y para eso, el educador es fundamental. Absolutamente clave. El documento lo dice claro. El testimonio del educador vale tanto como su lección. Y esto exige formación continua. No solo técnica, también cultural, humana, espiritual. Los educadores no son solo técnicos. Son, de algún modo, testigos. Necesitan cuidar su coherencia. Y junto a los educadores, el otro pilar clave es la familia. El texto insiste en la alianza necesaria entre escuela y familia. Sí,
recordando que los padres son los primeros y principales educadores, como ya decía el concilio. La escuela colabora, apoya, pero no sustituye. Esta alianza es básica, pero todos sabemos que en la práctica, a veces, bueno, es compleja. Requiere esfuerzo, diálogo, escucha, objetivos comunes. Cuando funciona, dice el texto, se crea un ecosistema de confianza buenísimo para el chaval. Si falla, todo se complica. El documento no es ingenuo, ¿eh? Mm. Reconoce que los tiempos son complejos y aborda de frente algunos desafíos gordos. Uno inevitable, el entorno digital. ¿Cómo se posiciona ahí la educación católica? La clave que da es el discernimiento constante. Bajo un principio, la tecnología al servicio de la persona, no al revés. Reconoce el potencial enorme de las herramientas digitales, claro, para personalizar, conectar saberes, pero advierte muy seriamente de los riesgos. ¿Qué riesgos ve principalmente? Pues sobre todo el de un eficientismo sin alma. Priorizar la optimización, la medida, lo estándar, olvidando lo relacional, lo emocional, lo espiritual. También alerta del peligro de que la tecnología, en vez de abrir mundos, acaba empobreciendo las relaciones reales, la vida en común, la capacidad de concentración, el pensamiento crítico, el riesgo de deshumanizar la educación, vaya. Y frente a eso, ¿qué propone? ¿Rechazo? ¿Adaptación sin más? Ni una cosa ni la otra. Propone creatividad pastoral y discernimiento ético. Por un lado, valentía para estar en el mundo digital, formar a los profes, usar didácticas activas con tecnología, promover el aprendizaje-servicio. Recuerda que el progreso tecnológico forma parte del plan de Dios. No hay que tenerle miedo. Pero, por otro lado, exige un fuerte discernimiento ético. ¿Cómo usamos los algoritmos? ¿Protegemos la privacidad? ¿Creamos más brecha digital? ¿Fomentamos la crítica o la pasividad? Hay una frase que me impactó, esa que dice que ningún algoritmo puede reemplazar ciertas cosas humanas. Sí, es muy potente. Dice que ningún algoritmo puede sustituir la poesía, la ironía, el amor, el arte, la imaginación, la alegría del descubrimiento e incluso la educación en el error como oportunidad de crecimiento. Es una reivindicación de lo humano, de lo irreductiblemente humano en la educación, lo que no se puede medir ni automatizar, pero que es esencial. Y en este contexto da una tarea específica a las universidades católicas: ser lugares de diaconía de la cultura. ¿Qué quiere decir con eso? Suena a servicio. Servicio cultural. Exacto. Diaconía es servicio. Parece una llamada a que las universidades no se encierren en su torre de marfil académica, que se pongan al servicio de la sociedad de un modo particular, escuchando las preguntas profundas de la cultura actual, dialogando con humildad con otros saberes, buscando juntos, dice, sabidurías que nacen de la vida real de los pueblos, no solo de laboratorios o bibliotecas. Implican menos cátedras distantes y más mesas redondas para pensar juntos los problemas reales, sobre todo los de los más vulnerables. Esta visión humanista conecta directamente con otros dos grandes temas que aborda: la ecología y la paz. Totalmente. Están interconectados. Sobre la ecología retoma la visión franciscana, ¿no? Y de autores como San Buenaventura. Ver el mundo no como un recurso a explotar, sino como sombra, sendero, huella de Dios. Un libro que nos hable. Y esa mirada tiene consecuencias educativas muy prácticas, ¿verdad? Claro. De ahí sale una responsabilidad ecológica que, insiste León XIV, siguiendo al Laudato Si, es inseparable de la justicia social. Educar en ecología integral no es solo enseñar a reciclar, es más hondo. Es promover estilos de vida más sobrios, sostenibles, cuestionar el consumismo, formar conciencias críticas que elijan lo justo, no solo lo cómodo o rentable. Es entender que el grito de la tierra y el grito de los pobres van unidos. Educar en gestos pequeños y en principios grandes. Y junto a la ecología, la paz. Pide una educación para la paz desarmada y desarmante. La expresión es preciosa y exigente. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Pues implica, primero, educar en el lenguaje, enseñar a desarmar las palabras, evitar la agresividad, la polarización, el juicio rápido, aprender el lenguaje de la escucha, el respeto, la misericordia. Segundo, formar actitudes, educar la mirada para que sea de acogida, no de sospecha, educar el corazón para comprender antes que condenar. Y tercero, promover acciones, enseñar a resolver conflictos sin violencia, a construir puentes, a ser artesanos de paz en lo pequeño, en el aula, en el barrio. Tomarse en serio la bienaventuranza, vamos. Para visualizar toda esta red educativa católica mundial, el Papa usa una imagen muy bonita:
una constelación educativa. Sí, es una imagen potente. Sugiere una red inmensa, diversa, luminosa. Desde la escueleta de pueblo a la gran universidad. Desde la AFP a los movimientos juveniles. Plataformas digitales, proyectos en barrios marginales. Cada estrella con su luz, su carisma. Pero no aisladas, no. La idea de constelación sugiere conexión. Justo. El Papa subraya que esa pluralidad es riqueza, no problema. Siempre que se viva en comunión, en colaboración. Donde antes quizás hubo rivalidad o cada uno iba a lo suyo, ahora pide convergencia, trabajo en red, sinergia. La unidad en la diversidad, dice, es la fuerza más profética. Pide colaborar a nivel local y global. Intercambios, redes, aprender unos de otros. Y es una constelación cerrada, un club exclusivo. ¿Qué va? Todo lo contrario. Insisten que debe ser abierta, al diálogo con toda la sociedad, autoridades, otras escuelas, empresas, ONGs, y abierta a acoger, como ya se hace mucho, a estudiantes y familias no católicos que valoran la propuesta humanista. Crear comunidades inclusivas, no guetos. Dentro de esta constelación señala una especie de guía, una estrella polar, el Pacto Educativo Global, lanzado por su predecesor, Francisco. León XIII sigue esa línea. Sí, y lo recoge explícitamente y lo reafirma. Recuerda los 7 compromisos del pacto. Persona al centro, escuchar a los jóvenes, promover a la mujer, la familia como educadora, acoger a los vulnerables, renovar economía y política, cuidar la casa común. Dice que estos caminos ya están inspirando cambios reales. Pero León XIV no solo repite. Sobre esa base añade 3 prioridades que ve urgentes ahora. ¿Cuáles son? Son 3 acentos que, en cierto modo, resumen preocupaciones que ya han salido. Primero, cultivar la vida interior. En este mundo de ruido, ayudar a encontrar silencio, reflexión, escucha de la conciencia, diálogo con Dios, discernimiento. Segundo, promover un digital humano. Usar la tecnología y la IA de forma crítica y ética, al servicio de la persona, buscando armonía entre inteligencias, lógica, emocional, social, espiritual. Y tercero, esa educación para una paz desarmada y desarmante que comentábamos. Formar activamente en la no violencia, la reconciliación, el diálogo. Un tema que atraviesa todo el documento como un hilo conductor es la inclusión. La opción por los pobres. Recuerda la enorme red católica, que llega a menudo donde otros no llegan, a las periferias. Es, sin duda, uno de los mensajes centrales. Y más exigentes. El Papa no se conforma con constatarlo. De ahí saca una exigencia clara: calidad y valentía. Calidad en la pedagogía, en los profes, en la gestión. No se puede dar educación de segunda a quien menos tiene. Y valentía para garantizar el acceso real de los pobres, romper barreras económicas, apoyar a familias frágiles, políticas de becas. Hay una frase ahí que es especialmente dura. Sí, la que dice que perder a los pobres equivale a perder la escuela católica misma. No es una opción más, es cuestión de identidad evangélica. La educación católica nació en gran parte para ellos, lo vimos en la historia. Por eso habla de gratuidad evangélica. No solo como coste cero, que no siempre es posible, sino como estilo, de acogida, generosidad, servicio, poner a la persona por delante. Llegando ya al final, el documento concluye con esa llamada que le da título: diseñar nuevos mapas de esperanza. Reconoce las dificultades, la velocidad de los cambios, la incertidumbre, la crisis de relaciones, el desánimo, pero no se queda ahí. No, ¿qué va? Ve justo en este lío una oportunidad única para la educación católica. La presenta como un laboratorio de discernimiento, para leer los tiempos, como un espacio de innovación pedagógica, para respuestas creativas, y como lugar de testimonio profético, para mostrar que se puede educar y vivir de otro modo. No la ve como un refugio para conservar el pasado, sino como un faro, que quiere iluminar el presente y abrir caminos a un futuro más humano. Una tradición viva que se arriesga. Y acaba con una triple petición muy concreta, casi un lema, para las comunidades educativas. Sí, son 3 imperativos muy gráficos. Desarmen las palabras, una llamada a la mansedumbre, a la escucha, a superar la crispación. Levanten la mirada, para no quedarse en el día a día, recordar el horizonte, el sentido último. Y custodien el corazón, poner siempre la relación personal, el cuidado de cada uno por encima de programas o burocracia. Y el broche final, una cita de San Pablo: brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida.
Haciendo un poco de balance de esta exploración, queda claro que es una visión de la educación católica, bueno, orgullosa de su historia, anclada en Gravissimum Educationis, pero que mira al futuro sin complejos. Es una llamada a ser una fuerza dinámica, creativa, inclusiva, dialogante y, sobre todo, portadora de esperanza. Capaz de navegar las complejidades del siglo XXI, desde la IA al clima, poniendo siempre a la persona en el centro, como brújula. Y quizá de todo lo que hemos comentado, a mí me resuena especialmente esa idea de la educación como un oficio de promesas. Dice el texto que educar es prometer. Tiempo, confianza, competencia, verdad, justicia, consuelo. En este mundo nuestro, tan obsesionado a veces por lo inmediato, por el resultado medible ya, por la utilidad económica, ¿qué significa hoy apostar por la educación como un acto de fe en el futuro? ¿Cómo mantener vivas esas promesas a largo plazo que van más allá de preparar para un trabajo? Es una pregunta que nos deja el documento, ¿no? Una invitación a pensar en la hondura de lo que significa educar. Una pregunta profunda, desde luego, para seguir dándole vueltas. Con ella concluimos este análisis de diseñar nuevos mapas de esperanza.